buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Iván Felipe Gutiérrez, soy infectólogo pediatra. Hoy vamos a hablar con ustedes de movimientos antivacunas y cómo abordarlos. Pues nuevamente agradecerle primero a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a ustedes que nos están acompañando. Somos en este momento cerca de 115 personas. Recuerden que a lo largo de la presentación pueden hacer sus preguntas y al final intentaremos responder algunas de ellas de acuerdo al tiempo. Y también recuerden que la presentación va a quedar colgada en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Arranquemos hablando de movimientos antivacunas y lo que vamos a ver es cómo abordarlos. Es decir, en la práctica diaria, en el consultorio, cuando oímos la pregunta de un paciente, la pregunta de un padre, cómo abordar esto que definitivamente cada vez es más frecuente. Y empecemos por contextualizar de lo que vamos a hablar. Y veamos, lo que vamos a ver aquí son básicamente, o lo que quiero intentar transmitirles a ustedes son diferentes herramientas que nos permitan hacer un adecuado abordaje de esta problemática. Fíjense que vamos a hablar del origen de los movimientos antivacunas, revisaremos el papel de las redes sociales, porque es diferente hablar de un movimiento antivacunas hace 30, hace 40 años, a hablar hoy en día de un movimiento antivacunas. Ciencia, tenemos que fundamentar todos nuestros argumentos basados en ciencia, basados en evidencia, pero también tenemos que tener en cuenta las diferentes creencias, porque fíjense que no hay una verdad absoluta. Alguien puede pensar de una u otra manera y nosotros debemos, fundamentados, insisto, en ciencia, argumentos, tratar de convencer a esa otra persona. Vamos a hablar de la seguridad de las vacunas, experiencias en relación a las vacunas, evidencia, como lo mencionamos, y quiero resumirles y tenemos que llevar al final de esta presentación con un objetivo muy claro y es que tengamos ideas, estrategias y argumentos de cómo abordar los movimientos antivacunas. Y hay que empezar por algo que es fundamental y es definir qué es un movimiento antivacunas. Y les traigo esta publicación, es una publicación del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, pero fíjense lo interesante, miren cómo la Organización Mundial de la Salud concibe un movimiento antivacunas. Lo describe, fíjense, como un movimiento que implica la imagen de un grupo sólido, coordinado, unido, con una identidad colectiva compartida. Y hace mención diciendo que, sin embargo, la mayoría de gente que no está de acuerdo con las vacunas o que dudan, lo hacen de forma individual, es una pequeña proporción de individuos y que en la mayoría de los casos no son personas que hacen parte como tal de un grupo, que no intentan socavar actividades en salud pública, sino, insisto, son personas que de forma individual no están de acuerdo con las vacunas. Cuando uno ve esta definición y uno, etcétera, uno se pregunta, ¿realmente en la actualidad esa es la realidad de un movimiento antivacunas? Y en la era digital lo que nosotros vemos es algo diferente. Y yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿realmente es necesario tener un grupo consolidado? ¿Realmente hay que tener una absoluta unidad? ¿Hay que publicar en un journal para que tenga impacto? ¿Tenemos que tener una constitución normal de un grupo para impactar en vacunación hoy en día? Y la respuesta definitivamente es no. Y fíjense que los tiempos cambian. Y posiblemente hace 50 años sí tocaba el grupo consolidado, pero hoy es diferente. Y fíjense que estamos permanentemente rodeados, permanentemente bombardeados y con acceso a todo momento a múltiples tecnologías. Entonces, fíjense estos ejemplos tan interesantes. 16% de las personas buscan información en línea relacionada a vacunas. Y 70% utilizan lo que encontraron para guiar su atención médica. Pero aún más interesante, fíjense que 32% de los videos referentes a vacunas en YouTube no la recomiendan. Y si a esto le sumamos personajes como el que ven en la pantalla que hace comentarios sueltos al aire sugiriendo que el autismo se ha convertido, no, indicando que el autismo se ha convertido en una epidemia, que hace 35 años nos fijamos en las estadísticas y ni cerca de lo que hoy en día, totalmente fuera de control, decimos definitivamente o creemos que hoy no hay que tener un grupo absolutamente consolidado para tener una conducta o para emitir conceptos y mucho peor difundirlos
en contra de la vacunación. Y veamos algunos ejemplos, porque uno diría, ok, se usan las redes sociales, se usan los medios, realmente no necesito un grupo antivacunas, pero miremos qué es lo que pasa a nivel de las redes sociales en relación con las vacunas. Y fíjense estas experiencias tan interesantes. Esto es vacuna de VPH, análisis de blogs de MySpace. Intentaron identificar de qué trataban las diferentes publicaciones relacionadas con VPH. Y fíjense que en 43% de los casos se describió la inmunización de forma negativa. Este otro ejemplo también es bien interesante en relación a influenza. Usuarios de Internet canadienses se identificó información referente sobre vacuna de influenza. Fíjense, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y el 60% envió mensajes negativos. Es decir, es un hecho, las redes sociales tienen que ver con esto que hoy mencionamos como movimientos antivacunas. Y si vamos un poco más allá y miramos qué se publica en las redes, fíjense esto tan interesante. Se quiso ver qué hay de antivacunas a nivel de Google y se hizo una búsqueda y fíjense que si uno pone vacunación, la palabra vacunación en Google, en diferentes buscadores, esta inicial es en Google, las primeras 10 búsquedas, el 100% de esas búsquedas hacen referencia a antivacunas. Y esto es bien interesante porque al revisar qué se publican antivacunas en las redes, en la web, sobra decir de acceso a todo el mundo, fíjense que cuando se analizan los estudios son trabajos autopublicados. Pues yo mismo me publico, ok, sin cita de su fuente. La referencia con frecuencia era incompleta y con frecuencia indiscriminada. Incluía cartas al editor, entrevistas, charlas televisivas, etcétera. Y aunque en ocasiones se publican artículos de revistas indexadas, están mal citadas, las conclusiones a veces son parte, es decir, selectivas, como lo vamos a ver más adelante, de lo que conviene para lo que se está hablando. El mensaje antivacunación definitivamente es muy fuerte y este es un ejemplo bien interesante. Y fíjense esto, intentaron ver cuál era el impacto que tenía para unos padres ingresar a un sitio antivacunación en 5 a 10 minutos. Y fíjense que definitivamente esto incrementa los riesgos en términos de dudas en relación a una vacuna. Diferente si se hacía en un control o como lo vamos a ver más adelante, si la recomendación es positiva, no tiene tanto impacto como cuando es negativa. Y fíjense, esto es a lo que vamos a hablar enseguida, el sesgo de la propaganda negativa. Es decir, hasta aquí vamos en un movimiento antivacunas, dejó de ser lo que creíamos que era, constituido, etcétera. Tenemos acceso a las redes. La mayoría de lo que se publica es negativo. Y fíjense esto, historias relacionadas con la vacuna de papilomavirus en medios sociales. Y vean lo interesante, y es que los padres que solo escucharon historias sobre efectos negativos de la vacuna se vacunaron con menor frecuencia en comparación con quienes no vieron noticias o videos negativos. Es decir, lo que se lee en los medios definitivamente tiene impacto. Y como se los mencioné inicialmente, tiene mayor impacto la propaganda negativa que la positiva. Y así que uno dice, con esta realidad, con este acceso a tecnologías, ¿quién puede ser un potencial antivacunas? Pues se imaginarán que esto es mezclar una multitud de gente, ¿cierto? De pronto que se mezcle desconocimiento, falsas creencias, mínima rigurosidad científica, experiencias personales o cercanas con acceso a tecnologías. Y eso fácilmente puede convertirse en un tremendo impacto en términos de antivacunación. Y si tienen duda, les traigo este ejemplo. Conocen a Jim Carrey, acusó de fascista el programa de vacunas obligatorias. Hace 2, 3, 4 comentarios en relación a las vacunas, independientemente de obligatorias o no obligatorias, no importa en este momento, pero fíjense que hace determinado comentario y esta es una persona que la siguen 14.7 millones de personas. Les hago a ustedes la pregunta, ¿creen que eso tiene impacto? Muchísimo impacto. Y si les muestro el Twitter de una eminencia en medicina, como el doctor Rodolfo Ginás, tiene 20,000 seguidores. Este otro señor tiene 14.7 millones de seguidores. Así que estamos, los padres, rodeados, bombardeados de muchas dudas, de muchas preguntas. Redes, medios, web, antivacunas, figuras públicas, comentarios, ¿sirve, no sirve?
Y adivinen quién tiene que responder eso, o quiénes deberemos enfrentarnos a estas dudas, a estas preguntas. Somos nosotros. Y como hablamos con el grupo de residentes cuando estamos estudiando vacunas, no debemos dudar, no podemos dudar, obvio, no lo digo textualmente, pero sí tenemos que dudar lo menos posible. Porque la realidad es que los medios no dudan. Facebook no duda, la señora de al lado no duda, Google no duda, Jim Carrey no dudó, él emite su comentario, así que debemos estar nosotros listos, con la evidencia a la mano, sabiendo los esquemas, intervalos, etcétera, para intentar aclarar las dudas en el momento en el que se formulan. Viendo uno esto, dice, bueno, está escrito, tiene algo de impacto en los padres, pero dice uno, ¿realmente tendrá un tremendo impacto este tipo de publicaciones? Y fíjense esto, a pesar de una evidencia limitada de estos argumentos antivacunas, fíjense que hay experiencias que no se las voy a leer uno a uno, pero sí empiezo Reino Unido, y ya hablaremos de esa experiencia en particular de sarampión, paperas y rubiola. Fíjense como en Reino Unido para el 2003, producto de un movimiento antivacunas muy poderoso que se dio para la época, producto de un artículo, una publicación posteriormente retractada en Lancet, para el 2003 la tasa era tan baja como el 61%. En Irlanda, niveles también muy bajos de vacunación, hasta 60%, y la que seguramente más recordamos es Estados Unidos. Recuerden en 2014 a 2015, los casos que se presentaron en Disney, en California. Y no se les olvide esto, se alcanzaron cifras de vacunación tan bajas como el 50%. Es decir, estos mensajes que hemos visto, estas redes sociales, estos mensajes de famosos impactan, definitivamente impactan, a pesar de lo que mencionamos, no evidencia, citas incompletas, etcétera. Acuérdense de este 50 porque ya lo mencionaremos. Y si uno le queda la duda, nos acordaremos del caso reportado de difteria en 2015. Es una barbaridad en España, no hay difteria, no había difteria, y esta disminución en las coberturas de vacunación, fíjense a lo que nos lleva. Y uno quisiera preguntar si es lo que siempre queremos en este tipo de presentaciones, es bueno, ¿y a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Nos ha pasado lo mismo? ¿Nos puede pasar lo mismo? Y fíjense que en Colombia pasó algo similar. Y quiero contarles la experiencia con VPH y vacunación. Y quiero empezar por el 2012 al 2013. Pueden ver ustedes las coberturas de vacunación que teníamos para ese momento. 98, 96, 89%. Y aunque uno le quedara la duda, esto representaba las coberturas de vacunación frente a VPH más altas a nivel mundial. Pero recuerden lo que pasó el 30 de mayo de 2014, semana epidemiológica 22. 15 niñas de edades entre 11 a 17. En el Hospital Nuestra Señora del Carmen del Carmen, presentaron cuadro clínico por taquicardia, dificultad respiratoria, parestesias. Y el antecedente que tenían en común este grupo de niñas es que habían consumido agua de bolsa, alimentos en el colegio y se habían aplicado previamente la vacuna de VPH. ¿Esto en qué desencadenó? Redes, medios televisivos, radiales, medios de comunicación con información desmedida de la situación. Miren lo que termina pasando en 2016. Lo que hablábamos de 80, 90, 95%, fíjense lo que llegamos, 6.1 y 1.6 en términos de vacunación. Les pregunto, ¿nos puede impactar a nosotros? Definitivamente nos impacta. Los medios pueden impactar y uno dice, bueno, en ese momento pues eso es lo que sucedía, se genera temor, pero vean lo que pasa después, múltiples publicaciones, múltiple evidencia para decir, definitivamente es una vacuna segura. No hay peligro, pero ¿recuerdan lo que mencionamos del mayor impacto de la propaganda negativa? Pues sí que lo vemos con esta vacuna, porque a pesar de eso, para 2018 estamos hablando de coberturas de 3.8%. Y hablar de 3.8% a una vacuna que tiene un impacto cercano al 100% en la progresión de cáncer de NIC2, NIC3, una vacuna que, como lo veremos adelante, es muy segura, pues realmente uno lo deja sin palabras, pero definitivamente lo contextualiza del impacto que pueden tener este tipo de noticias y cómo se difunde la información. Pero cuando pensamos en vacunas, y particularmente en antivacunas, es fundamental ir más allá.
Estamos hablando ahorita del beneficio, entre comillas, personal, de proteger a este niño, de que este niño tenga la vacuna, pero el beneficio individual hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y este concepto es fundamental, el beneficio, el bien y la protección colectiva. Y acuérdense que en vacunas para nosotros es fundamental hablar del efecto rebaño o la inmunidad rebaño, que acuérdense que es protegemos al entorno de aquel que puede llegar a ser susceptible. Ok, yo soy susceptible, pero mi entorno todo está protegido. De tal forma que la conciencia de este beneficio social hace que la vacunación no solo sea una decisión individual, sino también de comunidad. Y el ejemplo es el siguiente: supongan que ese niño padece la enfermedad, sin embargo, su entorno está completamente protegido. ¿Qué va a pasar con esa enfermedad? Absolutamente controlada, no pasa nada. Ya veremos qué pasa a continuación. Y hago énfasis en inmunidad de rebaño porque fíjense que incluso, y ya metiéndonos un poquito más a cómo abordarlo y cómo manejarlo con los padres, hay estudios interesantes en donde fíjense lo que concluyen. Los resultados de este estudio proporcionan evidencia clara de que la comunicación del concepto de inmunidad de rebaño aumenta la disposición a ser vacunado. Y hay que tenerlo ahí en cuenta, y fíjense que sale una herramienta para decir, ok, no había pensado a lo mejor explicarle a un padre la importancia de la inmunidad de rebaño. La importancia de si no lo vacuno, a lo mejor otros también se afectan. Si otros no están vacunados, a lo mejor su hijo también se afecta si hay alguien con la enfermedad. Y hablar de esto de efecto rebaño, lo vemos. Entonces, hace poco vimos, enero de 2019, Jardín Infantil de Barcelona se niega a admitir menor por no estar vacunado. Entonces, es decir, ok, esto es no solo un bien individual, un derecho individual, sino también colectivo. Y fíjense lo siguiente: incertidumbres en colegios en Italia sobre obligatoriedad de la vacunación de los niños. Pero hay uno aún más interesante. Holanda estudia vetar de la guardería a los niños no vacunados al bajar la cobertura a menos de un 90%. Entonces alguien se diría, ¿y de dónde sacó esto del 90%? Entonces es otro concepto que como médicos debemos tener en cuenta. Y acuérdense que esto es un número que hemos visto, el R con el 0, y hace referencia, fíjense, al número promedio de casos secundarios que se pueden originar de un niño infectado con determinada enfermedad. Me explico. Yo tengo sarampión y si me enfrento a diferentes niños susceptibles, ¿a cuántos casos secundarios puedo yo dar origen? Vamos a explicarlo en la siguiente gráfica. Fíjense, ébola. Por cada paciente con ébola, en términos generales, es capaz, o ese paciente es capaz de infectar a 1.7 pacientes adicionales o personas adicionales. Fíjense viruela 7 y fíjense lo que pasa con sarampión. Cada persona que tiene sarampión tiene el potencial de infectar a 17 más. Son cifras que uno realmente no cree, porque uno habla de ébola y dice, no, deben ser 1000. No, es 1.7. Sarampión son 17. Y a eso se refiere el R0. Y fíjense por qué es importante esto. Porque cuando tenemos un R que es menor a 1, es decir, imagínense que yo tengo sarampión, pero yo no soy capaz de contagiar a nadie más, uno asume que la enfermedad está controlada. La pregunta que uno quisiera hacerse es, ¿cómo alcanzo un R menor a 1? Es decir, si yo tengo sarampión, ¿cómo hago para garantizar que yo no infecte a nadie? Y la respuesta a esta pregunta ustedes la tienen. ¿Cuál es la forma? Mediante la vacunación. Porque imagínense que este niño tiene sarampión, pero si todo su entorno está vacunado, ¿a quién va a poder transmitírselo? Solo a esta persona. ¿Cierto? Es decir, esto, y lo digo básicamente para nuevamente hacer énfasis en la importancia del concepto de efecto de rebaño. Y vean lo siguiente. Cuando vimos el número R de sarampión, de ébola, de viruela, fíjense que esto nos sirve para calcular qué porcentaje de niños en la comunidad deben estar vacunados para que ese R sea menor de 1. Y fíjense que si usamos una cuenta matemática que usamos para eso, sabemos que en sarampión, teniendo en cuenta que el R es tan alto, que es de 18, tenemos que tener coberturas superiores al 94%. Para que si llegara a haber un caso de sarampión, él no logre transmitírselo a más de un niño. Y vean, les pongo el ejemplo del ébola. Como el ébola solo se transmite a 1.7 personas, si tuviéramos la vacuna tendríamos que vacunar solo al 50%. De ahí viene porque documentos como el del Ministerio
Ministerio de Salud, fíjense cómo hablan, debemos garantizar coberturas mayores al 95%. Y entendemos, ¿se acuerdan cuando les dije en Disney que solo el 50% estaban protegidos? Pues imagínense de cuánto puede ser el R de esta persona, a cuántos puede contagiar, seguramente a este. Seguramente él sí es capaz de contagiar, si no a los 17, por lo menos 5, 6, 7, 8, que es lo que hace que una enfermedad no esté controlada. A diferencia de coberturas mayores del 95%. Es decir, teniendo todos estos elementos, uno dice, oiga, está complejo, hay redes sociales, hay famosos, la gran mayoría son mensajes negativos, lo negativo parece ser más impactante, muchas dudas, redes, medios, noticias falsas, antivacunas, falsos expertos, difusión de la información muy fácil, hace que esto sea un reto. Pero lo que sí tenemos que estar convencidos es que no es imposible. Es un reto, pero no es para nada imposible. ¿Qué necesitamos hacer para comprender cómo abordarlo, cómo enfrentarlo, cómo lograr idealmente convencer a aquel que tiene dudas, intentando entender al máximo qué están pensando las personas que no recomiendan la vacunación? Y en este momento tenemos un panorama borroso con algunas ideas, pero queremos ver qué hay más allá, queremos saber qué están pensando, por qué no vacunan. Y para eso vamos a remontarnos al origen de los movimientos antivacunas. Y fíjense cómo tan pronto aparece la vacunación, se empieza y se hace obligatoria de forma inicial en Reino Unido en relación a viruela. Fíjense que tan pronto eso aparece, empiezan en Europa, 1853 hay protestas, 1867 liga de vacunación para que no fuera obligatoria, revistas de antivacunación que las pueden ver ahí. En Estocolmo la mayoría de la población comenzó a rechazar la vacunación en 1872, caían al 40%, se imaginarán en términos de efecto rebaño, en términos de salud pública, ¿qué implica eso? Y luego esto se va para Estados Unidos. En 1879, uno de los grandes antivacunadores en Europa llega a Estados Unidos y fíjense, para el 79 se funda uno, 1882, 1885, y fíjense que ahí sí hablábamos de ligas constituidas, movimientos, etcétera. Es decir, los movimientos antivacunas vienen desde el propio inicio de la vacunación. Y con esto lo que quiero mostrarles en esta gráfica, en esta diapositiva, es cómo ha sido la evolución de lo que se pensaba en los inicios de los movimientos antivacunas y qué es lo que hoy en día se piensa. Y vamos a hacer este paralelo que es bien interesante, 1878 y 2001. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. En esa época pensaban que las vacunas causaban enfermedades idiopáticas. Entonces decían, entre las enfermedades peligrosas que siguen el proceso de vacunación se encuentran la difteria, la erisipela y en general los abscesos. Es un mal mayor para la humanidad que la viruela. Pero miren lo que se dice en 2001. A largo plazo, las vacunas incluyen trastornos inmunológicos, neurológicos, crónicos como autismo, hiperactividad, cáncer y otras afecciones, muchas de las cuales apenas existían hace 30 años. Parece haber algo muy similar, ¿cierto? Fíjense el segundo punto que se pensaba en el momento y miren lo que pensaban en ese momento y lo que se piensa ahora. Alianza de la industria y el gobierno con fines de lucro. Es un malvado deseo de gobernar sobre los demás. Ha dado a luz a las leyes de vacunación que niegan a los padres el derecho a mantener sus propios hijos en salud. Pero fíjense lo que hoy en día se dice. Dice que con las recomendaciones de ACIP los fabricantes de vacunas usan al gobierno para decirle que se le debe comprar tal producto a mi hijo. Miren el tercer punto, las vacunas como cócteles químicos venenosos. ¿Y qué decían en esa época? La vacunación ahora se dedica a la supresión de la viruela, a saturar la viruela con ácido carbólico, que en últimas es un veneno. Decían en ese momento. Y en el 2001, ¿qué se dice? Las vacunas no solo contienen virus vivos, sino también cantidades muy significativas de sustancias tóxicas como mercurio, aluminio, formaldehído. Las vacunas son ineficaces, decían en ese momento, y decían que la creencia universal y la esperanza de los primeros entusiastas de que la viruela de la vaca acabaría con la viruela probablemente ahora no la tienen. Las epidemias continúan apareciendo. Pero fíjense que en la actualidad se dice algo similar. Los estudios epidemiológicos han demostrado que la vacunación no ha sido confiable como un medio para prevenir enfermedad. Y por último, las vacunas tienen una inmunidad temporal, decían en esa época, por lo que dicen, no, es mejor tener la enfermedad, es lo que se dice en la actualidad.
Entonces, fíjense que uno mira lo que se decía en ese momento, en los inicios de los movimientos antivacunación, y lo que se dice hoy en día, y uno puede decir, oiga, son absolutamente parecidos, son realmente, a pesar del tiempo, muy similares. Y nos da otra herramienta para decir, ok, a pesar del tiempo, seguimos hablando de lo mismo. Y este es un documento interesante, Organización Mundial de la Salud, de cómo responder a alguien que no cree en la vacunación. Y hay algo bien interesante y fundamentado en estudios psicológicos donde evalúan cuál es el origen de la, entre comillas, anticiencia. ¿En qué se fundamenta? Fíjense que son 5 características. Primera, conspiración. 2, falsos expertos. 3, selectividad. 4, expectativas imposibles. 5, falsa lógica. Miren a lo que esto se refiere. La mayoría de conceptos antivacunas tienen que ver con esto. Entonces, conspiraciones, hay un consenso científico que resulta de una compleja conspiración secreta. O hay falsos expertos, desvirtuar a expertos, ¿cierto? Usando falsos expertos. Se seleccionan publicaciones selectivas, es decir, vamos a tomar de este journal este renglón que sirve para promover lo que estoy pensando en contra de las vacunas. Expectativas imposibles, es decir, las vacunas no sirven porque no tienen el 100% de impacto que uno quisiera que tuvieran. Y falsa lógica, creando resultados basados en falsas analogías. Específicamente, esos 5 conceptos en vacunas, ¿cómo los utilizan? Amenaza de la enfermedad, esto es muy frecuente que lo oigamos, entonces decimos, esta enfermedad está erradicada, es inofensiva, no existe. Confianza, cuestionar la confiabilidad de las autoridades, es decir, oiga, no, así hay un negocio, estos no hacen lo que deberían hacer. Alternativas, argumentan que hay otros métodos mejores y más efectivos. Se cuestiona la efectividad de la vacuna. Se cuestiona la seguridad de la vacuna. Uno ve todos estos elementos y dice, efectivamente, todos los conceptos, creencias en relación a los movimientos antivacunas están justificados en alguno de estos elementos que les mencioné ahorita. Y les voy a poner un ejemplo. Si oímos esto es tomado de cualquier parte, el gobierno está ocultando sistemáticamente los datos reales y el gobierno recibe dinero de la industria farmacéutica, es un negocio muy rentable para ellos, porque se oye o está publicado en los movimientos antivacunas. Si se desglosa como lo vimos anteriormente, fíjense de las 5 características, se habla de que, oiga, sí, pues eso es una idea conspirativa, hay un consenso, expertos, conspiración secreta, ¿cierto? Y si vemos específicamente qué hacen para desvirtuar la vacunación es atentar contra la confianza de la institución que, digamos, en este punto regiría las vacunas. Entonces, fíjense qué recomienda este documento. Oiga, hay que responder con mensajes claros, basado en el análisis de la duda, y es un ejemplo como lo dicen. La noción conspiratoria de este ejemplo que les acabo de poner, fíjense que ignora por completo la gran cantidad de evidencia científica producida por científicos independientes de todo el mundo sobre los beneficios de la vacunación para proteger la salud pública y el bienestar. Y también sobreestima el poder y trata de desacreditar los motivos de las autoridades sanitarias de todo el mundo. Así que, aunque los tiempos cambian, y hoy en día el médico pudiera ser no, o pudiera no llegar a ser el ser de luz que dice hay que hacer esto y automáticamente se haga, y aunque tenemos muchos retos, fíjense que está Google, Facebook, lo mencionamos, la verdad es que los médicos, para abordar estos problemas relacionados con antivacunas, tenemos muchísimo por hacer. Y es alentador ver múltiples publicaciones en las que se preguntan cuál es el principal determinante para que un padre o paciente acceda a la vacunación. Y fíjense esto, un factor clave que influye en la vacunación contra VPH en adolescentes es si un profesional de la salud la recomienda y cómo la recomienda. Es decir, esto da esperanza a decir, no, hay muchas cosas, muchas estrategias, muchas técnicas, pero todavía nosotros seguimos teniendo un papel fundamental. Y este también es interesante, ¿dónde encuentran los padres, dónde van a buscar la información relacionada con vacunación? Y fíjense que el 85%, ¿dónde la buscan? La mayoría de los encuestados indican que un médico es el que le va a aclarar las dudas en vacunación. Es decir, seguimos estando en la posibilidad de influir en la toma de decisiones de estos padres o de estas personas que aún dudan en relación a la vacunación de sus hijos. Y esto es muy importante y bien interesante porque fíjense que es particularmente útil este ejemplo porque es vacuna de VPH, que la mencionamos inicialmente. Y miren esto, la mayoría, 74% de las madres encuestadas que aún consideraban la vacunación contra VPH,
solo necesitaban la recomendación del médico para convencerlas. Lo que pasa es que le preguntaron en ese momento a los médicos y solo la mitad de ellos confiaban en que estaban lo suficientemente informados para hablar sobre vacunación. Es una oportunidad absolutamente perdida. Pero bueno, podemos mejorarla. ¿Y qué es lo que esperan los padres para lograr cambiar ese concepto, cambiar o aclarar esa duda? Confianza, cercanía, evidencia, conocimiento, experiencia y diálogo cercano. Y miren esto, si nos queda duda del papel que tenemos y de lo importante que es que estemos al día y que en la medida de lo posible no dudemos, fíjense esto. Padres con dudas sobre seguridad de la vacuna. Si el médico aconsejó, asesoró y acompañó el proceso, hasta 74% se vacunaron. Si no lo hizo, solo el 50%. Es decir, aunque hay cosas que nos preocupan, los hemos mencionado, tenemos muchas cosas por hacer. Y terminemos estos últimos minutos sabiendo entonces cuáles son las preocupaciones de esos padres, teniendo en cuenta que ya tenemos todas las herramientas para saber cómo abordarlos. Y tenemos que identificar estos problemas o estas dudas que tienen para conocerlas, analizarlas y sobre todo para hacer una intervención sobre ellas. Y les voy a resumir en 4 grandes tópicos las razones por las que los padres no se vacunan. Primera, no vamos a profundizar, pero temas religiosos. Segundo, personales o filosóficos, y aquí sí tengo que hablar porque fíjense que hace referencia, algunos creen que la inmunidad natural es mejor, que las enfermedades con las que nos vacunamos es que igual ya no son frecuentes, que las enfermedades con las que nos vacunan igual no son graves y que mejor no agregar sustancias tóxicas. Hace parte de los conceptos personales o filosóficos. Seguridad definitivamente es la más frecuente y a la que más haremos referencia. Y esto es bien interesante y pongámoslo en chulito porque es un gran porcentaje quisieran mayor información. Es decir, los médicos todavía tenemos la capacidad de influir en esos padres y esos padres quieren información de nosotros. Centremos en estos 2 temas. Y empecemos por lo personal y para hablar de lo personal tenemos que hablar de las diferentes fases de la vacunación. Y esto explica de dónde salen tantas falsas conceptos que llevan en últimas a los movimientos antivacunas. Imagínense que en la fase 1 estamos en una fase prevacuna. Estas son las fases de un programa de vacunación. ¿Qué pasa en la fase prevacuna? Hay enfermedad, hay viruela, hay ébola, hay influenza pandémica, aparece una vacuna y ¿qué quiere toda la gente? Vacunarse. Fíjense cómo la enfermedad empieza a caer y la cobertura de vacunación aumenta, ¿cierto? Eso va de la mano de disminución de esa enfermedad que en un momento fue grave, de esa enfermedad que fue difteria que no existe, ¿cierto? Sarampión, no existe. Empieza a generarse ese concepto, ¿no? Pero si esa enfermedad no existe, hay 2 décadas sin ver sarampión, 2 décadas sin ver difteria, no existe. Entonces los padres pueden decir, y muchos personales de salud no presenciamos las enfermedades para las cuales se vacuna. Entonces se subestima el problema. Y lleva a que muchos padres digan, ¿para qué lo vacuno si ni siquiera existe? Se imaginarán que en la medida que aumenta la vacunación, sí o sí eventos adversos ocurren. No implica causalidad, pero empiezan a ocurrir. Entonces lleva a una siguiente fase de la vacunación que es la pérdida de la confianza. Entonces es un momento perfecto para decir no hay enfermedad y los efectos adversos son muchos. ¿Qué creen que pasa? Se duda sobre la seguridad, fíjense cómo cae la vacunación y ¿qué producen? Brotes. ¿Qué produjo en California? Sarampión. ¿Qué está pasando en Europa? Sarampión. ¿Qué pasó en España? Difteria, ¿cierto? Se recupera la confianza hasta que en una enfermedad que pueda llegar a ser erradicada, logre ser erradicada. Pero me centro nuevamente en esto. Las vacunas son, fíjense aquí a mano derecha, entrevistando a los padres y preguntándoles por qué ponen en duda la vacunación. Fíjense que 73% dicen que no son necesarias, casi no circula, no existe y la enfermedad es menos grave que la vacuna. Y esto solo para recordarles haciendo un paralelo de vacuna de triple viral y DPT. Y solo les voy a leer en sarampión. Fíjense que sarampión da neumonía 1 en 20. Encefalitis 1 en 200, muerte 1 en 3000, encefalitis 1 en 300. ¿Cuál es el riesgo de la vacuna? Encefalitis o reacción alérgica grave 1 en 1.000.000. ¿Suena lógico pensar que es menos grave la enfermedad que la vacuna? Absolutamente no. DPT pueden ver
los desenlaces de la enfermedad y fíjense los riesgos de la vacuna: llanto continuo y recuperación posterior, 1 en 100, convulsiones o choque y recuperación posterior, muerte no demostrada, difteria, muerte, 3 en 100, 1 en 20. ¿Qué impacto tiene esto? Claro que ha tenido impacto. Sarampión, aumentando, Europa, Estados Unidos. 1.5 millones de niños no se vacunan por falsas creencias, similares a las que hemos comentado. Hablemos de seguridad. Y estos son los principales problemas que plantean los movimientos antivacunas y las principales dudas que tienen los padres en relación a seguridad de las vacunas y su oposición en algunas ocasiones a usarlas. Sarampión, paperas y rubiola, autismo, timerosal y trastornos del desarrollo, vacunas y Guillain-Barré, vacunas y autoinmunidad, seguridad de VPH, aluminio en vacunas y demasiadas vacunas demasiado pronto. Centrémonos en estos iniciales. Sarampión, paperas y rubiola y autismo fue algo dramático y es muy duro desde el punto de vista de antivacunación, porque recuerden que fue un artículo publicado en el 98. Y si les cuento no lo creen, fueron 12 pacientes, de los cuales 9 tenían autismo y 8 creían que tenía que ver con la vacuna. Pero imagínense, 12 pacientes, pensar hoy en día que lo publiquen en un Lancet de entrada ya suena un poquito complejo. El hecho es que luego salen cualquier cantidad de publicaciones, se la resumo acá, pero luego quedará colgada en la página, fíjense, 500 pacientes sin asociación. ¿Aumenta el número de casos de autismo? Sí, pero no aumentó la vacunación, es decir, no tiene que ver con el autismo. Fíjense que estamos hablando de 537,000 niños sin documentar ningún tipo de asociación. Otro estudio de casos y controles, hasta que finalmente ese artículo incluso se elimina de la revista, se retractan la mayoría de sus autores de la publicación. Revisiones en Cochrane posteriores definitivamente documentan que la vacuna es segura y que no se asocia a autismo. Y fíjense que esto incluso en 2011 se denuncia que no fue un artículo mal diseñado, fue un fraude. Pero a pesar de eso, por ahí circula, en las redes circula, y que se toman fragmentos del artículo. Y sabemos hoy, es un fraude, no hay asociación entre vacunas, sarampión, papera, rubiola y autismo. Pero fíjense a lo que llevó, pueden ver ustedes los títulos, sarampión, sarampión, y uno dice, ¿es en serio? ¿Basado en esa evidencia, aumentaron los casos de sarampión? No puede uno creerlo, pero así es. La evidencia es fuerte, sarampión no causa autismo. Y fíjense los elementos que le dio uno OPS, fíjense que siempre, Organización Mundial de la Salud, perdón, siempre hay algo detrás de esto. Entonces fíjense que tuvo en cuenta falsos expertos, que tuvo en cuenta selectividad, claro, tomó ese fragmento, ese artículo, falsa lógica, interpretaciones diferentes de la realidad. ¿Y qué cuestiona? ¿Qué es el segundo cuadro? La seguridad de la vacuna. Más elementos para decir, oiga, esto de sarampión, esto que dio origen al movimiento antivacunas, ¿de dónde salió? De ahí salió. Seguridad de la vacuna contra el VPH, y en una diapositiva me toca resumir toda la evidencia que hay en relación a seguridad y dudas e interrogantes de VPH. Se asocia a enfermedades autoinmunes y neurológicas. Y neurológicas, fíjense esto, 700,000, cerca de 700,000 aplicadas, más de 1 millón de personas. Dinamarca, Suecia y Dinamarca, no existe ninguna asociación. Casos y controles en Francia, no existe ninguna asociación con las patologías aquí presentes. 4 millones de mujeres, casi 800,000 que habían recibido papiloma, no encontraron mayor riesgo de esclerosis múltiple u otras enfermedades. Otro motivo de duda, no es frecuente, pues les digo que en Colombia y a nivel mundial en general representa la segunda causa de muerte de cáncer después de mama. Es decir, es falso, sí existe. No hay razón para aplicación a edad temprana, definitivamente. Recuerden que temprana, aplicada de acuerdo a la indicación, su impacto es mucho mayor, siendo cercano al 100%. Es decir, definitivamente impacta que la apliquemos de forma temprana, de acuerdo a las recomendaciones. Algunos dijeron es que promueve la promiscuidad, y hay un estudio bien interesante en que mujeres a las que se le aplicó, se les hizo seguimiento al sistema, por el sistema de salud se dieron cuenta que no aumentaron las pruebas de embarazo, no aumentó consejería en anticoncepción, pruebas de clamidia, no aumenta la promiscuidad. Y no son efectivas, pues, hombre, diría uno que realmente efectividad en papiloma, quisiera uno que otras vacunas tuvieran esa efectividad, pero ya lo vamos a ver. Esto se los menciono muy rápidamente para recordarles que incluso en enfermedad autoinmune, como aparece en esta diapositiva, está recomendada.
Está absolutamente demostrado, y lo hablábamos hace muy poquito con expertos en enfermedades reumatológicas, su utilidad en pacientes con lupus. No aumenta las exacerbaciones, no aumenta las exacerbaciones. Podemos usarlas en ellos, no hay duda, es una vacuna segura. Se usa en pacientes inmunosuprimidos porque ellos incluso tienen más riesgo de enfermedad invasiva, de cáncer por papilomavirus. Así que les preguntaría, ¿ustedes dudarían de la aplicación de la vacuna de neumococo en un paciente que esté indicada? Estoy seguro que todos van a decir no. ¿Cómo va a durar neumococo? Pues igual tiene que ser con VPH, no se puede dudar. ¿Usted está convencido, basado en su experiencia y en la evidencia actual, que el acetaminofén es seguro y ayuda a controlar la fiebre? Estoy seguro que sí. Igual pasa con VPH. ¿Está seguro de su seguridad? Sí. ¿Está seguro de su impacto? No tengo la menor duda. Y saliendo de seguridad les digo impacto. Y fíjense que se lo resumo diciendo, tiene una reducción de NIC2 y 3 del 99%. Fíjense lo que impacta adicionalmente en enfermedad no invasiva. Así que alguien diga utilidad limitada, realmente la cara de asombro no puede ser mayor. Utilidad limitada. ¿Realmente dejaría aplicar o recomendar vacuna de VPH por su utilidad o su seguridad? Nunca. Todo paso a paso, pero recordemos aplicarla de forma temprana, de acuerdo a las indicaciones, precisamente por lo que mencionamos. Y particularmente teniendo en cuenta que algunos padres, como aparece en la diapositiva, la aplican, pero dicen, no, esperemos un poquitico. Y veámoslo así, paso a paso sí, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. ¿Listo? Muy bien. ¿De qué deberíamos estar hablando de VPH? No de seguridad, no, es segura. No de impacto, no. Ya deberíamos estar hablando de esto. Intervenciones para aumentar su cobertura, su aceptación. ¿Cómo mejoramos que los padres la tomen? No hay una que sea mejor, pero sí debemos empezar a hablar de eso. Otro punto importante, demasiadas vacunas y muy temprano a los niños. Eso le preocupa a los padres. Fíjense, 25% de los padres les preocupa eso. Dicen que están muy pequeños, que están desarrollando, que el sistema inmune no lo va a tolerar. Y quiero resumírselos en esto. Primero, los antígenos que poníamos en 1900 a comparación del 2000 hoy son mucho menores. Fíjense cómo en 1980 hablamos de 3000 antígenos, hoy hablamos de 126 antígenos. Muchos menos antígenos para más enfermedades, producto de nuevos desarrollos, etcétera. Pero miren esto, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es decirle a un papá, oiga, son muchos antígenos? Y no se los digo absolutamente detallado, pero sí quiero decirles que un niño pudiera, desde el punto de vista teórico, estar preparado para recibir 10.000 vacunas a la vez, 10.000. Lo que quiere decir que si le ponen 10 o 11 vacunas, está exigiendo al 0.1% su sistema inmune. Y es falso, absolutamente, que una vacuna disminuya las defensas, como en ocasiones lo hemos oído. No disminuye las defensas. En cambio, las enfermedades que son prevenibles por vacunas sí tienen un efecto inmunosupresor. Y lo sabemos en sarampión. Fíjense, células T, alteración en células T, alteración en células dendríticas, y sabemos que es la razón por la que la sobreinfección puede llegar a ser frecuente en sarampión. Y les menciono rápidamente otros ejemplos y sabemos lo que pasa con influenza, riesgo de infección por neumococo, riesgo de infección por estafaurios. Terminamos con timerosal y trastornos del neurodesarrollo y empiezo por el final. El timerosal se empieza a retirar en el 99 del mercado en Estados Unidos de las vacunas. Pero fíjense que el timerosal sigue, los trastornos, particularmente el autismo, siguen en ascenso. Uno ve eso y dice, y ve otros estudios, casos, cohortes, más de 1 millón de pacientes, casos y controles, y definitivamente se confirma que no hay relación entre timerosal y alteraciones en el neurodesarrollo. Lo que quiere decir es que si aumentaron los casos, aumentaron por otras razones. El timerosal dejó de usarse, pero hay otras razones. Se busca de forma más activa, otros criterios diagnósticos, etc. El hecho es que CDC, Academia Americana de Pediatría, hoy en día, a pesar de haber dicho en el 99 que debía disminuirse su uso, hoy en día lo recomiendan como parte de estrategias, porque acuérdense que el timerosal, que es un preservante, disminuye la posibilidad de contaminación, riesgo de infecciones, y que el que es tóxico es el metilmercurio, no el etilmercurio, que es el que está contenido en el timerosal. Concluimos y terminamos diciendo lo siguiente. Las vacunas son seguras. Después del agua potable, pocas cosas salvan tantas vidas. 3 millones de muertes al año evitan.
Los movimientos antivacunas lo vimos, existen desde el mismo inicio de la vacunación. Tecnologías facilitan la difusión, por eso hoy hablar de antivacunas es algo diferente a lo que hace algunos años decíamos. Los principios detrás de los movimientos antivacunas son similares desde su origen hasta el día de hoy. ¿Recuerdan cuando hicimos ese paralelo? Es muy similar, cambian algunas palabras, cambian algunas ideas, pero realmente es muy similar. Los médicos, y esto no podemos olvidarlo porque a veces decimos no hay nada que hacer. Sí, hay muchísimo que hacer. Los médicos tenemos un papel fundamental al momento de recomendar las vacunas y aclarar dudas. Pero eso tiene que estar fundamentado en evidencia, confianza, diálogo y la forma en que transmitamos la recomendación. Como les dije, no podemos dudar. Doctor, ¿le pongo papiloma? Ya. Porque los otros no dudan. ¿Cómo no dudamos? Estando absolutamente documentados y seguros de lo que leemos, de dónde lo leemos y cómo lo transmitimos a los papás. La mayoría de dudas por parte de los padres hacen referencia a seguridad y algunas personales. Lo mencionamos, la enfermedad no existe. Lo mencionamos, es mejor la enfermedad que la vacuna. Las mencionamos, hay que aclararlas con evidencia, con soporte científico. No existe mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, de enfermedades de autismo o eventos graves asociados a la vacunación que sobrepasen el beneficio de la misma. No existen. Es esperable y vimos la fase 2 de la vacunación, ¿recuerdan? Cuando ponemos una vacuna, empieza a caer la enfermedad, aumentan a empezar los efectos adversos, claro, pero eso no es sinónimo, uno, de causalidad y dos, definitivamente está demostrado que no se asocian a eventos adversos graves que pongan en riesgo o que hagan que la vacunación, que evitar la vacunación sea mejor a ponerla. Así que terminamos con, como les dije al principio, herramientas, con ideas, algunas estrategias que por tiempo no pudimos desglosar, pero sí les da a ustedes pistas de decir, ok, entiendo esto de dónde viene, por qué se originó. Ojo con lo que mencionamos, ese concepto del efecto rebaño, de la inmunidad de rebaño, esto del R, a veces uno no habla del R, incluso yo decía, oiga, R, nos enredamos, no hay que saberlo porque estamos hablando de comunidad. Y lo incluí porque fíjense que fue una estrategia importante para aumentar la vacunación. Hablamos de las diferentes dudas, seguridad de la vacuna, creencia, ciencia, y espero que cumplamos el objetivo, que se lleven ideas, estrategias y argumentos para saber manejar la situación y reducir las dudas en vacunación. Muchísimas gracias. Vamos a revisar las preguntas que nos han hecho en el chat. ¿Cuántos somos? 247 personas, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Vamos a revisar las preguntas. Nos hacen la pregunta en relación a la obligatoriedad de las vacunas. ¿En Colombia es obligatoria? No, recuerden que hay una sentencia del 2017, particularmente en relación a VPH, en la que las vacunas no son obligatorias. Es un tema realmente difícil. Hay experiencias donde se hacen obligatorias y definitivamente mejoran las coberturas. Hay otros donde se hacen obligatorias y aumentan los movimientos antivacunas. Yo creo que para llegar a un estado de obligatoriedad o no, primero tenemos que ser muy conscientes del beneficio de las vacunas, para que no sea como una imposición, sino como un tremendo beneficio. Hay algunas publicaciones que hacen referencia a obligatoriedad, a que sean obligatorias, perdón, en escenarios en los que se pone en riesgo a los que lo rodean, particularmente brote en California. Oiga, no, hay que hacerlo obligatorio para todo este entorno. Pero nuevamente, y retomando la pregunta, no son obligatorias en Colombia. ¿Cómo abordar en el consultorio una mamá que no desea vacunar a su hijo? Tenemos los elementos, ya tenemos los elementos para, basado en lo que ella piense, tomar o enfocarnos en una dirección o en otra. El primer punto es oírla, es escucharla. Ya vimos cómo pueden ser las diferentes formas en las que no estamos o en las que los papás dudan en vacunas. Seguramente si dice, oiga, la enfermedad no existe, pues estoy preparado para mostrar esto que ha pasado con sarampión, esto que pasó con difteria. Papiloma, no es seguro, estoy preparado para mostrar datos tan dramáticos de impacto. Fíjense que en la literatura hay algo y es que impacta mucho de forma positiva o negativa, vivencias, experiencias. Eso ayuda. Decir, oiga, es dramático oír la historia de alguien que tuvo cáncer
de cuello cervical, una infección y una patología que es 100% prevenible con la vacuna, si está contenida en estos serotipos. Entonces, fíjense que esa es una forma bien importante, oír. 2, orientar nuestra respuesta basado en la duda del paciente. Y hay algunos estudios que mencionan diferentes grupos de pediatras. Entonces, ¿qué tienen? Tienen diferentes cartillas, más o menos pensando en las posibles dudas que tengan los pacientes. Y me parece algo interesante. Oiga, voy a tener una cartilla laminada, plastificada en relación a BPH. Voy a tener algo laminado, plastificado, y me parecería a mí una idea fenomenal. Laminada, plastificada en relación a no existen las vacunas. Laminada y plastificada en relación a autismo y timerosal. Entonces son, digamos, diferentes estrategias que se pueden llegar a hacer con los padres. Bueno, por cuestiones de tiempo debemos parar. Nuevamente agradecerles pues su compañía, su presencia esta noche. Recuerden que este video queda colgado en las redes, en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y que adicionalmente no puse mi correo, pero pues todos bienvenidos a escribirnos. Intentaré responder la mayor cantidad de preguntas que tengan, que hayan publicado en el chat. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.